Me llamo Ignacio Ruiz y soy médico forense. En mis años de experiencia, he presenciado cosas que muchos considerarían aberrantes, pero nada me preparó para aquella noche en la que, al escuchar el llanto de un bebé en la morgue, sentí un horror que me heló hasta los huesos. Era un miércoles oscuro, el tipo de noche en la que el viento gime por entre las rendijas y hace crujir las viejas puertas del edificio como si también él quisiera escapar. El caso era extraño desde el principio. Una joven de aproximadamente 27 años, embarazada, que había perdido la vida en un accidente automovilístico. Según el informe, su marido la había conducido al hospital con la esperanza de que aún pudiera salvarse, pero fue inútil. La tragedia se había llevado 2 vidas de una sola embestida, o eso creímos todos al principio. Esa noche, yo era el único forense en turno. El personal auxiliar se había retirado temprano debido a la tormenta eléctrica que se aproximaba. Me quedé solo con los cuerpos en aquella inmensa sala fría, y el silencio se hacía tan espeso que parecía capaz de sofocar cualquier pensamiento. La joven yacía en la bandeja de acero, pálida y tranquila, cubierta con una sábana blanca que solo dejaba a la vista su rostro sereno, como si estuviera simplemente dormida. Los procedimientos indicaban que debía realizar la autopsia al día siguiente, pero algo en mí se resistía a dejar el cuerpo sin una inspección preliminar. Había algo peculiar en su estado, una rigidez extraña, como si su carne se resistiera al final definitivo. El reloj marcaba las 2 de la madrugada cuando, por el rabillo del ojo, vi moverse algo junto a la camilla. Pensé que era una alucinación, efecto del cansancio. Sin embargo, no estaba solo. Fue entonces cuando escuché el llanto. Era un llanto agudo, desesperado. Al principio, creí que mi mente me estaba jugando una mala pasada. Pero no, el sonido era real y venía desde dentro de la morgue, desde el lugar donde yacía el cuerpo de la joven embarazada. Mi corazón latía con tal fuerza que temí que reventara. La lógica intentó tranquilizarme, explicarme que eso era imposible, que los muertos no lloran y, menos aún, dan a luz. Me acerqué a la camilla, cada paso parecía pesar toneladas. Retiré la sábana que cubría su cuerpo, y ahí estaba, un bebé, diminuto, envuelto en restos de la placenta y cubierto de sangre. Aún unido a su madre por el cordón umbilical, agitaba sus diminutos brazos y lloraba con la intensidad de alguien que se aferra a la vida. Me quedé paralizado por un instante, incapaz de comprender cómo aquello era posible. Ella había estado muerta por varias horas, y sin embargo, ese niño había nacido. La lógica y la ciencia me abandonaron en ese momento, dejándome solo con el peso de la presencia incomprensible de esa vida nueva en mis manos. Tomé al bebé, limpiando su rostro con un paño de algodón que encontré en una mesa cercana. Sus ojos se abrieron por un momento, grandes y oscuros, mirándome como si ya supiera algo que yo desconocía. Y luego, simplemente, dejó de llorar. Su pequeño pecho dejó de moverse, como si hubiese agotado su breve cuota de vida en aquellos minutos de existencia. Intenté resucitarlo. No sé cuánto tiempo pasé tratando de devolverle el aliento, el latido. El frío de la morgue se metía en mis huesos y, sin embargo, yo sudaba, luchando contra el destino que había decidido llevárselo también. Finalmente, supe que no había nada más que hacer. Y allí estaba, en mis manos, un bebé nacido del cuerpo muerto de su madre, quien también yacía en silencio. Pero esa no fue la parte más aterradora de la noche. Con el pequeño cuerpo aún en mis brazos, comencé a escuchar un susurro, apenas un murmullo que parecía surgir de todos los rincones de la morgue. Se entrelazaba con el sonido de la tormenta que rugía afuera. El murmullo se hizo más fuerte y pronto se convirtió en una serie de voces indistinguibles, todas hablando al mismo tiempo, mezclándose con los crujidos y gemidos de las puertas y las paredes del edificio. Permanecí inmóvil, sin atreverme a moverme, temiendo que cualquier movimiento pudiera desencadenar algo peor. Las luces parpadearon, y por un momento, me pareció ver sombras que se arrastraban sobre el suelo, proyectadas desde algún lugar que no podía identificar. Intenté convencerme de que era el agotamiento, de que había perdido la cabeza, pero el terror que me atenazaba el corazón me decía otra cosa. El llanto de un bebé volvió a sonar, aunque el pequeño cuerpo que había sostenido estaba ya inerte en mis brazos.
El sonido se expandía por la sala, rebotando en las paredes de azulejos blancos, multiplicándose hasta volverse ensordecedor. Sentía que mis tímpanos estallarían bajo esa presión, era como si el mismo espacio se saturara de sufrimiento y desolación. El aire se volvió denso, un hedor indescriptible se filtró por mi nariz y sentí el impulso de vomitar. Coloqué el cuerpo del bebé sobre la camilla de su madre, y al hacerlo, noté que sus ojos, los de la mujer muerta, estaban abiertos. Me quedé helado, incapaz de apartar la mirada de esos ojos que, a pesar de estar vidriosos y sin vida, parecían observarme con una mezcla de tristeza y desesperación. Retrocedí lentamente, sin apartar la vista de ellos, hasta que mis espaldas chocaron con la pared de la morgue. El llanto del bebé cesó de repente y el silencio cayó como un manto sepulcral sobre la habitación. Fue entonces cuando noté que el cordón umbilical que aún unía al bebé con su madre comenzó a moverse como si tuviera vida propia. Las luces parpadearon de nuevo y las sombras que antes había visto ahora se materializaban en figuras humanas, deformadas y espectrales, que se acercaban lentamente hacia mí, sus rostros llenos de angustia y sufrimiento. Quise correr, pero mis piernas se negaron a responder. Era como si el suelo se hubiese vuelto un nodo pegajoso que me mantenía anclado en el lugar. Las figuras se detuvieron frente a mí, rodeándome en un círculo, y pude ver que sus ojos estaban vacíos, cuencas oscuras que parecían absorber la poca luz que quedaba en la habitación. Empezaron a moverse al unísono, y una de ellas, la más cercana, alzó un brazo cadavérico y señaló hacia la camilla donde yacían la madre y el bebé. En ese momento, comprendí lo que querían. Ellos, esas almas perdidas, buscaban algo de la vida que yo todavía poseía. Algo que yo aún no había perdido. Con un esfuerzo sobrehumano, me solté de ese trance y corrí hacia la puerta. La abrí de un tirón y me lancé al pasillo, sintiendo como la presencia de esas sombras se disolvía detrás de mí, como si la luz del corredor las desintegrara. Corrí sin mirar atrás, sin detenerme, sintiendo que los pasillos se hacían eternos, que las paredes se estrechaban, aplastándome en su avance. Cuando finalmente logré salir del edificio, el aire frío de la madrugada golpeó mi rostro y caí de rodillas en el asfalto mojado. Miré hacia el cielo, buscando alguna señal de cordura, algo que me hiciera pensar que aquello había sido solo una pesadilla. Pero sabía que no lo era. Había algo allí, algo que se quedó en esa morgue, que aún respiraba, vivía y sufría dentro de esos muros. Esa fue la última noche que trabajé como forense. Renuncié al día siguiente y jamás volví a pisar ese lugar. Pasaron semanas antes de que pudiera dormir en paz nuevamente, pero cada vez que cerraba los ojos, el llanto del bebé regresaba, arrastrándome de vuelta a esa sala fría y llena de sombras. Hasta el día de hoy, sigo sin poder explicar qué ocurrió exactamente. La ciencia y la lógica no tienen respuestas para lo que presencié, pero hay algo que sé con certeza: no todos los muertos se quedan quietos. Hay almas que vagan, atrapadas entre la vida y la muerte, buscando desesperadamente algo que nosotros, los vivos, jamás podremos comprender. Y, a veces, esas almas se manifiestan en formas tan terribles que hasta el más escéptico podría enloquecer al verlas. Yo las vi, las sentí, y sé que siguen allí, esperando en la oscuridad, esperando a que alguien más tenga la desgracia de escuchar su llamado. No puedo revelar mi identidad, ni el nombre del lugar. Pero alguna vez, hace ya varios años, trabajé como médico forense en un hospital abandonado. Fue una posición temporal que acepté por razones que ahora me parecen absurdas, una mezcla de curiosidad malsana y un sentido del deber hacia mi profesión. El hospital había cerrado hacía décadas, pero el departamento de salud aún almacenaba cuerpos y restos no reclamados en su morgue. Mi tarea consistía en catalogar estos restos, identificar lo posible y organizar el traslado de aquellos que aún se pudieran examinar. Era un trabajo rutinario, casi mecánico, pero en un lugar que desafiaba la lógica del tiempo y del espacio. Desde el primer día, algo no cuadraba. El hospital había sido abandonado, pero algunas luces parpadeaban sin razón aparente y el aire estaba cargado de un hedor a descomposición que iba más allá de lo que uno podría esperar en una morgue.
Sentía como si el hospital exhalara una respiración pesada y anciana, impregnando cada pasillo con una humedad espesa que se pegaba a mi piel. La primera semana apenas podía soportar estar allí por más de unas horas seguidas. Aún así, la obligación de completar mi tarea me obligaba a regresar una y otra vez a esas paredes que parecían susurrar. Una noche, estaba catalogando algunos restos en el sótano, donde almacenábamos los cuerpos en espera de traslado. El sótano era un lugar de sombras densas y ruidos inexplicables, como si los gritos ahogados de pacientes olvidados se infiltraran en los ductos de ventilación. Esa noche, estaba particularmente silencioso. Me encontraba inclinado sobre una bandeja de acero, observando los restos de un cráneo fracturado cuando algo llamó mi atención. De reojo, vi una figura pequeña, apenas una sombra, asomándose desde el final del pasillo. Me quedé inmóvil, sintiendo una punzada de frío en la nuca. Parecía un niño, pero no. Había algo perturbador en su postura, en la manera en que sus ojos oscuros parecían perforar la penumbra. Intenté hablarle, preguntarle qué hacía allí. No respondió. Dio un paso hacia mí, y aunque mis ojos me decían que había movimiento, no podía distinguir claramente sus piernas. Era como si flotara, como si sus pies no tocaran el suelo. Cuando quise reaccionar, el niño se desvaneció frente a mis ojos, dejando solo una estela de vacío donde un segundo antes estaba su figura. Mis manos temblaban al intentar volver a mi trabajo, pero el miedo se había anclado a mis huesos, paralizándome. Aún recuerdo cómo el silencio me devoraba mientras intentaba encontrar una explicación racional. Quizás había sido un reflejo, una ilusión provocada por el cansancio. Me dije que era lógico, que un lugar como ese jugaba con la mente, distorsionaba la realidad. Pero algo en el fondo de mi conciencia sabía que lo que había visto era real, demasiado tangible para ser una simple alucinación. Durante las siguientes semanas, traté de evitar el sótano tanto como pude. Sin embargo, mi trabajo requería que volviera constantemente, y con cada visita, el ambiente se hacía más opresivo. Empecé a notar pequeños detalles que antes se me habían escapado, la manera en que las sombras parecían alargarse y doblarse, como los sonidos de pasos resonaban en los pasillos aunque yo fuera el único presente. Empecé a dudar de mi propia cordura, cada vez más atrapado en un ciclo de temor y obsesión. Un día, mientras revisaba algunos archivos antiguos, encontré una nota. Era un informe médico incompleto sobre la desaparición de un niño en los años 50. Desapareció en circunstancias extrañas, y aunque no había sido encontrado, el archivo mencionaba que el último lugar donde se le vio fue en el sótano del hospital. La sangre se me heló al leer esas palabras. ¿Podría ser el mismo niño que había visto? No pude evitar pensar que tal vez, de algún modo, había quedado atrapado allí, entre las paredes de ese hospital muerto, suspendido entre la vida y la muerte. Esa noche decidí investigar más. Bajé al sótano una vez más, esta vez con la convicción de que tenía que entender lo que estaba sucediendo, aunque fuera por mi propia cordura. Con una linterna en mano, caminé por el corredor, dejando que la luz penetrara las sombras. Los viejos refrigeradores chirriaban y los tubos de metal se retorcían como si estuvieran vivos. Podía sentir cómo cada paso resonaba, como si el hospital mismo estuviera escuchando, esperando algo. De repente, escuché un susurro. No era un sonido fuerte, más bien una especie de eco lejano, como el murmullo de alguien al borde del olvido. La voz era débil, pero cargada de un dolor que helaba el alma. Al final del pasillo, allí donde las sombras se hacían más densas, lo vi de nuevo. El niño estaba de pie, mirándome con esos ojos oscuros, profundos y vacíos, como dos pozos sin fondo. Esta vez, sin embargo, no se desvaneció. Lo observé con detenimiento y noté que llevaba un uniforme de paciente, sucio y desgarrado, con manchas que no quise identificar. Estaba inmóvil, pero su mirada era tan penetrante que sentí que atravesaba mi ser. Me acerqué, no sé bien por qué. Cada paso que daba sentía que el suelo se hundía bajo mis pies, como si caminara sobre una fina capa de hielo. Cuando estuve a solo unos metros de él, sus labios se movieron. No salió sonido alguno, pero pude leer sus palabras, formadas en un silencio ensordecedor: ayúdame.
Una súbita ráfaga de frío atravesó la habitación y el niño desapareció de nuevo. Me quedé allí, paralizado, sin poder moverme, sin comprender del todo lo que había sucedido. La necesidad de ayudarlo, de liberar a esa alma atormentada, se mezclaba con un terror que hacía que mi piel se erizara. ¿Cómo podría ayudar a alguien que ya no estaba vivo? Pasaron días antes de que pudiera volver al sótano. En ese tiempo, me sumergí en archivos y registros antiguos, tratando de encontrar alguna pista, algo que me dijera cómo ese niño había quedado atrapado allí. Descubrí que el hospital había tenido un pasado oscuro, experimentos médicos, desapariciones inexplicables, pacientes que nunca fueron registrados oficialmente. Era como si la historia del lugar estuviera escrita en sangre y escondida entre las sombras. Finalmente, tras noches de insomnio y pensamientos intranquilos, decidí realizar un ritual de liberación. Aunque no creía en esas cosas, sentía que debía intentar algo, cualquier cosa para aliviar el peso de esa mirada que seguía persiguiéndome. Preparé todo en el sótano una noche, con velas y elementos que había conseguido en libros antiguos sobre exorcismos y liberaciones espirituales. Me sentía ridículo, pero también desesperado. Encendí las velas y recité las palabras en voz baja, sintiendo como el aire se hacía más pesado, como las sombras parecían acercarse. Entonces, lo vi una vez más. El niño apareció frente a mí, pero esta vez no estaba solo. Figuras indistintas se materializaban a su alrededor, como un coro de espectros atrapados en un silencio eterno. Sentí un pánico incontrolable, pero seguí recitando, con la esperanza de que mi voz fuera suficiente para liberarlos. A medida que recitaba, las figuras empezaron a desaparecer, desvaneciéndose como el humo, hasta que solo quedaba el niño. Me miró una última vez, y en sus ojos vi algo distinto, una gratitud silenciosa, un alivio efímero. Luego, desapareció, y el sótano quedó sumido en un silencio absoluto. Salí del hospital esa misma noche, dejando atrás todo, incluso mis pertenencias. Nunca regresé ni quise saber más de aquel lugar. Pero a veces, cuando cierro los ojos, veo su rostro y recuerdo esa súplica muda. No sé si logré liberarlo, o si simplemente perpetué su sufrimiento. Pero lo que sí sé es que, desde entonces, cada noche duermo con la luz encendida, temiendo que algún día regrese para pedirme ayuda una vez más. Como médico forense, uno se acostumbra a convivir con la muerte de una manera íntima y calculada. Cada día es un recordatorio de nuestra fragilidad, de lo efímero de nuestro paso por el mundo. Lo he visto todo, cuerpos carbonizados, víctimas de accidentes grotescos, hasta personas que simplemente dejaron de respirar de un momento a otro. A veces la muerte llega con violencia, a veces con quietud. Pero una cosa que he aprendido es a mantener cierta distancia, a no involucrarme más allá de lo necesario. Hay una regla que he seguido al pie de la letra desde que empecé en esta profesión: nunca toques el sudor del muerto. No era una superstición cualquiera, no se trata de un tabú sin sentido. Fue uno de mis primeros mentores, el Dr. Silva, quien me lo advirtió. Jamás toques el sudor del muerto, me dijo una vez, con la voz grave y la mirada perdida. No entendí el consejo en su momento, pero al paso de los años aprendí a respetar las palabras de los más veteranos. Hay reglas que es mejor no romper. Hasta hace poco, no comprendía del todo por qué. Aquel día llegó un cadáver que cambiaría mi vida, o mejor dicho, lo que quedaba de ella. Era el cuerpo de un hombre que, a juzgar por los registros, había sido hallado en un callejón, muerto por causas desconocidas. No había signos de violencia, pero su expresión era aterradora. Lo primero que noté fue su rostro. Parecía gritar en un silencio agonizante, con los ojos abiertos y vidriosos, como si hubiese visto algo más allá de la muerte. En el informe preliminar no se especificaba la causa exacta de su fallecimiento, solo que había sido encontrado cubierto de una especie de sudor frío que aún persistía en su piel, a pesar del rigor mortis. Estaba solo en el laboratorio esa noche. Había insistido en realizar la autopsia de inmediato. Algo en aquel cuerpo me llenaba de una curiosidad morbosa y malsana.
Mis colegas se habían ido ya, y la luz blanca y fría del lugar acentuaba las sombras que parecían estirarse como dedos alargados buscando tocarme. No le di importancia. Estaba acostumbrado a trabajar solo, en el silencio interrumpido solo por el zumbido de los tubos fluorescentes y el sonido metálico de los instrumentos quirúrgicos. El hombre estaba completamente desnudo sobre la mesa de acero inoxidable. Noté que el sudor sobre su piel tenía una textura extraña, viscosa y oscura. Una parte de mi mente racional intentaba buscar una explicación, algún tipo de reacción química, algún fluido liberado por el cuerpo en el momento de la muerte. Pero algo en mí se removía, un instinto primitivo que gritaba peligro. Aún así, me acerqué. No podía dejar de mirarlo. Me incliné sobre el cuerpo y entonces lo sentí. El hedor. No era el olor común de la muerte, no era el hedor a carne putrefacta o a descomposición. Era un aroma metálico, como el de la sangre, pero mezclado con algo que no podía identificar. Un olor ácido, amargo, que se pegaba a mi garganta. Contra todas mis precauciones, toqué el sudor. No sé por qué lo hice, fue como si una fuerza me hubiese empujado a ello. Quizás una combinación de fatiga, curiosidad o simplemente estupidez. Al instante, sentí un ardor en la yema de mis dedos, como si una corriente fría recorriera mi piel, helando mi sangre. Retrocedí y miré mi mano. La sensación de frío era intensa, punzante, y no me abandonaba. Quise lavarme las manos, pero en cuanto el agua tocó mi piel, el ardor se intensificó y un leve dolor comenzó a extenderse por mi brazo. Ignorando el malestar, continué con el procedimiento. Abrí el pecho del cadáver, diseccionando las costillas con la precisión y frialdad que requería mi trabajo. Todo parecía normal hasta que llegué al corazón. Era pequeño, arrugado, y al tacto parecía más una masa de carne en descomposición que un órgano humano. No debería haber tocado el sudor. Ahora lo entendía. Aquella misma noche, al llegar a casa, comencé a notar los efectos. Mis dedos temblaban y sentía un leve ardor en la palma de la mano, como si un insecto hubiera dejado su marca en mí. Me dirigí al baño y examiné mi piel. Estaba lívida, con un tono azulado, como si mi sangre se estuviera congelando desde dentro. Intenté restarle importancia. Tal vez era mi mente jugándome malas pasadas después de un día difícil. Decidí ir a la cama, esperando que al amanecer todo volviera a la normalidad. Pero no fue así. Desperté en medio de la noche, bañado en sudor. No era mi propio sudor. Tenía la misma viscosidad y el mismo olor metálico del cadáver. Me levanté tambaleándome, sentía un peso en el pecho y me costaba respirar. Mi visión se nublaba y cada vez que cerraba los ojos veía el rostro del hombre muerto. Estaba allí, en la oscuridad, con sus ojos abiertos, inyectados de sangre, mirándome fijamente. No podía sacármelo de la cabeza. Al día siguiente, intenté convencerme de que solo era una reacción psicológica al incidente, una especie de respuesta al estrés. Pero el dolor en mi brazo continuaba, como si algo estuviera carcomiéndome desde dentro. Me miré nuevamente la mano, y ahí estaban, marcas negras, finas y alargadas, que se extendían como raíces por debajo de mi piel. Sentía que algo se arrastraba dentro de mí, moviéndose lentamente, aferrándose a mi carne. Volví al laboratorio, desesperado por respuestas. Revisé el historial del cadáver, buscando cualquier pista que pudiera ayudarme a comprender lo que me estaba sucediendo. No encontré nada fuera de lo común, salvo una nota breve y críptica en la ficha del fallecido: evitar contacto directo con el sudor. Posible agente patógeno. No había detalles adicionales, solo esa advertencia vaga que ahora sonaba como una sentencia de muerte. Mis días se convirtieron en una sucesión de pesadillas y paranoia. Sentía que el sudor del cadáver había dejado una marca en mi alma, una huella invisible que me perseguía a donde fuera. Empecé a ver sombras moviéndose en los rincones, rostros desfigurados que desaparecían cuando los enfocaba, y sonidos apagados que resonaban en mi cabeza. No podía dormir, no podía comer. Apenas era capaz de mantener mi cordura. Los pocos colegas que se cruzaban conmigo notaban mi deterioro, pero nadie se atrevía a preguntar. Mi aspecto debía de ser tan horrendo como me sentía,
ojos hundidos, piel grisácea, como si la vida misma se estuviera desvaneciendo de mí. Volví al informe del doctor Silva, buscando alguna respuesta en sus notas. No había nada más que pudiese explicarlo, pero recordé algo que él solía decir en sus momentos de divagación: algunos muertos no quieren ser tocados. A veces, lo que cargan en su piel es un vestigio de lo que los mató, y eso puede matarte a ti también. Comprendí que lo que había tomado no era solo un sudor común, sino una maldición, una especie de sombra de la muerte que se adhería a todo lo que tocaba. No importaba cuántas veces me lavara las manos, el olor no se iba y el ardor seguía extendiéndose, subiendo por mi brazo, hacia mi pecho, hacia mi corazón. Desesperado, consideré arrancarme la piel infectada. Me miré en el espejo del baño, sosteniendo un bisturí tembloroso, pero al observarme, vi que ya no era el mismo. Mis ojos habían cambiado, el reflejo me devolvía una mirada hueca, inhumana, como si algo más estuviera viviendo dentro de mí. Como si el sudor del cadáver se hubiera filtrado hasta mi esencia, destilando mi vida poco a poco. Finalmente, decidí no volver al trabajo. Llamé para decir que me encontraba enfermo, aunque sabía que no me creerían. Ni siquiera yo entendía del todo lo que me estaba sucediendo, pero cada vez estaba más convencido de que mi destino estaba sellado. La piel de mi brazo había empezado a descascararse y debajo de la epidermis podía ver una capa negra, como si algo oscuro creciera en el lugar de mi propia carne. Pasaron los días y ya no podía discernir entre la vigilia y el sueño. Veía al hombre del callejón en todos lados, en cada sombra, en cada reflejo. Y entonces, una noche, sentí su sudor otra vez, pero no en mis manos, sino en mi piel entera. Era como si el líquido viscoso me envolviera, cubriéndome en una capa pegajosa que absorbía mi calor, mi fuerza, mi voluntad. Me encontré una última vez en el espejo. Apenas podía reconocerme. Mi piel estaba cubierta de manchas negras, mis ojos parecían inyectados de sangre, rodeados de un matiz oscuro y enfermizo. Me sentía atrapado en una neblina de horror, incapaz de reconocerme, de reconocer mi propio reflejo. Lo que quedaba de mi humanidad parecía diluirse, desmoronándose como una estatua de ceniza al más mínimo roce. La última vez que me atreví a salir de casa, no era realmente yo quien caminaba. Al menos, no era el hombre que una vez había sido. Mi cuerpo, cubierto por esa negrura pegajosa, se movía con una rigidez macabra. Caminaba por las calles, entre la gente, sintiendo cómo sus miradas se deslizaban sobre mí, primero con curiosidad, luego con temor. Intentaba cubrirme, evitar que alguien se me acercara demasiado, pues ahora sabía lo que el sudor del muerto podía hacer. Lo sentía invadiéndome, apoderándose de cada poro, de cada rincón de mi mente. No era solo el frío en mis venas, era como si algo más se retorciera bajo mi piel, algo que clamaba por liberarse. Regresé a mi departamento y cerré la puerta tras de mí, no sin antes asegurarla con doble vuelta de llave, como si eso pudiera impedirle a la muerte entrar. Me senté en el suelo, en la penumbra, sintiendo como mis extremidades se entumecían y se volvían más pesadas con cada minuto. Cerré los ojos, intentando evadir mi propio reflejo, la monstruosidad que me había convertido. El sudor seguía cubriéndome, emanando ese hedor nauseabundo que nunca se iba. Ahora entendía. No era solo la corrupción del cadáver, no era un simple fluido corporal, era una extensión del propio hombre muerto, un lazo entre la muerte y los vivos, una forma de preservarse en aquellos que se atrevían a tocarlo. Los días pasaban y me consumían. Apenas comía, apenas bebía. Solo me mantenía allí, suspendido en un limbo de miedo y resignación, preguntándome cuánto más duraría antes de que ese sudor me arrebatara lo poco que me quedaba. Sentía como si el cadáver, o al menos una parte de él, se hubiera instalado en mi interior, extendiéndose como un cáncer, destruyéndome desde el interior. Sabía que había cruzado un límite. Sabía que no había retorno. Finalmente, en una madrugada fría, entendí lo que debía hacer. Miré mis manos, cubiertas de esas manchas negras que me arañaban la piel desde adentro, y comprendí que debía ponerle fin antes de que el sudor terminara de devorarme. Me levanté, tambaleándome como un espectro, y me dirigí hacia el pequeño botiquín de metal en el baño. Allí,
entre vendas y ungüentos, encontré una jeringa y un pequeño frasco de barbitúricos. Preparé la dosis, mis manos temblaban y observé la aguja mientras la llenaba, con una quietud que nunca antes había sentido. No era el miedo lo que me retenía, sino la idea de que, al inyectarme, quizás mi alma también llevaría consigo aquel sudor, aquella maldición. Pero no me quedaba nada más. Sentía que mi tiempo se agotaba, que en cualquier momento mi propia carne cedería y me consumiría por completo. Me miré una última vez en el espejo, observando la sombra en que me había convertido, y tomé aire. Mientras la aguja perforaba mi piel, sentí un último estremecimiento, como si el sudor que me invadía intentara aferrarse a la vida, resistiéndose a abandonar mi cuerpo. Pero era inútil. Mis ojos comenzaron a cerrarse, y el mundo se desvaneció en una negrura que, por primera vez, no me llenó de terror. En esos últimos instantes, antes de que la oscuridad se convirtiera en mi única compañera, comprendí lo que el doctor Silva había querido decirme. Había fuerzas en la muerte que eran insaciables, fuerzas que se aferraban al último vestigio de vida que podían alcanzar. Y yo había caído en su trampa, arrastrado por la curiosidad, tocando aquello que no debía ser tocado. Ahora, mientras el sudor del muerto me arrastraba hacia un vacío infinito, sentí que mis propias lágrimas se mezclaban con él, que ambos éramos uno, que yo mismo me convertiría en aquello que tanto temía. Nunca me consideré un hombre supersticioso. La ciencia me ha enseñado que todo tiene una explicación, un proceso racional detrás de lo desconocido. Sin embargo, aquella noche en la morgue, con el cadáver sobre la mesa, algo cambió en mí para siempre. He realizado cientos de autopsias, visto cosas que otros jamás imaginarían, pero nunca me había sucedido algo así. Aquella tarde recibí un cuerpo con una etiqueta que decía caso 3127, sujeto sin identificación. Llegó de la comisaría local, uno de esos casos que suelen aparecer sin aviso, perdido en la indiferencia burocrática. Era un hombre de unos 30 y tantos años, con la piel pálida y varias marcas de quemaduras en los brazos y el torso. El informe preliminar indicaba que había sido encontrado en un apartamento vacío. La única posesión era un celular viejo y destartalado. El celular, según el informe, había sido su única conexión al mundo. Curiosamente, no había contactos guardados, solo un número sin nombre registrado en el historial de llamadas. De las últimas 20 llamadas, 18 eran a ese número. Algo en la monotonía de esa secuencia me inquietó, pero decidí dejar mis inquietudes de lado. A fin de cuentas, mi trabajo era examinar lo tangible, no cuestionar lo extraño. El laboratorio forense estaba desierto esa noche. No era inusual, ya que la mayoría de los empleados habían salido temprano, y yo había decidido quedarme para avanzar con el trabajo. Me puse los guantes y ajusté la luz sobre la mesa de autopsias, observando el rostro del hombre. Algo en su expresión me resultaba profundamente perturbador. A pesar de la rigidez de la muerte, parecía haber una sombra de angustia en sus ojos, como si el último segundo de su vida hubiera estado marcado por un terror indescriptible. Comencé a hacer el corte inicial sobre el pecho. El sonido de la sierra cortando hueso era un ruido que ya no me molestaba. Sin embargo, cuando aparté el esternón, algo helado recorrió mi columna vertebral. El corazón del hombre, que debería estar pálido y rígido, latía suavemente. Al principio, pensé que era una ilusión óptica, un engaño de mi propia mente cansada. Me incliné, acerqué la lámpara y observé detenidamente. No había lugar a dudas, el corazón latía, débil y espasmódico, pero latía. Por un segundo, el aire se volvió espeso, irrespirable. El hedor que emanaba del cadáver se hizo más denso, cargado de algo más que simple putrefacción. Mi lógica me decía que no era posible, que los cadáveres no vuelven a la vida, pero ahí estaba, un latido irregular, casi como un susurro. Intenté alejarme, buscando un punto de apoyo mental, algo a lo que aferrarme para no perder el control. Fue entonces cuando mi teléfono comenzó a sonar. La pantalla mostró un número desconocido. Contesté sin pensarlo, casi como un reflejo de autodefensa.
La voz al otro lado era fría, apenas un susurro que, sin embargo, resonó en mi oído como un grito. No lograba entender lo que decía, solo fragmentos de palabras, algo sobre el regreso, la deuda y el pacto. Cada palabra me hundía en una sensación de horror creciente, y cuando finalmente logré pronunciar algo, solo pude preguntar, ¿quién eres? La llamada se cortó de repente, y cuando miré el teléfono, el historial de llamadas mostraba algo imposible. El número registrado era el mismo que aparecía en el celular del cadáver. Mis manos comenzaron a temblar. La conexión era innegable y, aunque luché por encontrar una explicación lógica, nada parecía encajar. Cerré los ojos, intentando recuperar el control. Decidí seguir con la autopsia, aunque la idea de tocar ese cuerpo me producía una repulsión indescriptible. Reanudé la inspección, buscando cualquier anomalía que pudiera explicar lo que había visto, alguna señal de actividad post-mortem que pudiera calificar como un fenómeno médico desconocido. Cuando abrí la cavidad torácica para examinar los pulmones, noté algo aún más extraño. Un parásito negro y retorcido, algo que jamás había visto, estaba enroscado alrededor del pulmón izquierdo. No parecía orgánico, su textura era oscura y brillante, como el vidrio que hubiera sido forjado en el infierno. Sentí la necesidad de apartarlo, de examinarlo más de cerca, pero el solo tocarlo me produjo un dolor punzante en las yemas de los dedos, como si hubiera metido las manos en hielo seco. El pánico comenzó a instalarse dentro de mí. Decidí documentar el hallazgo, tomé fotos y al revisarlas en la pantalla de la cámara, descubrí algo que me dejó helado. En cada fotografía, el rostro del hombre parecía moverse. Sus ojos miraban directamente hacia la lente y su boca, cerrada en la mesa, aparecía entreabierta. Como si intentara pronunciar algo. Las imágenes parecían vivas, cada una peor que la anterior. Cuando miré la última, no era él quien aparecía en la foto, sino mi propio rostro, desfigurado, con los ojos vacíos y la boca abierta en un grito mudo. Dejé caer la cámara y retrocedí, tropezando con una de las bandejas de instrumentos. Mi respiración se volvió irregular y el eco de mi propio jadeo rebotó contra las paredes del laboratorio. Era como si el espacio a mi alrededor hubiera cambiado, la luz parecía opaca, amortiguada, y el frío de la morgue se intensificó hasta colarse en mis huesos. Corrí hacia la puerta, decidido a salir de ahí, pero cuando la abrí, me encontré con un corredor que no pertenecía al edificio. Las paredes estaban cubiertas de lo que parecían ser rostros humanos, deformes, que se estiraban y retorcían en una agonía perpetua. Avancé por el corredor, sin otra opción, mientras los rostros seguían mis movimientos, sus ojos vacíos parecían implorarme algo, pero no podía entender qué. Mi reloj marcaba las 3:33 de la madrugada, un detalle que, de alguna manera, hacía que el horror fuera aún más palpable. Al final del corredor, una figura oscura me esperaba. Aunque no podía distinguir sus facciones, sabía que era el mismo hombre sobre el que había estado trabajando. Su sombra parecía absorber la luz, y el aire a su alrededor estaba viciado, como si su presencia drenara toda forma de vida. Avancé hacia él, hipnotizado por una fuerza que no entendía, y cuando estuve lo suficientemente cerca, sus ojos se abrieron, inyectados en sangre. ¿Con quien hablé anoche?, le pregunté, aunque la voz que salió de mi boca no parecía ser la mía. Él no respondió, pero su rostro comenzó a desmoronarse, revelando una calavera negra cubierta de gusanos que se arrastraban por sus cuencas vacías. Volví en mí de repente, en la morgue, con las manos ensangrentadas y el cadáver en la mesa, completamente desfigurado. Había hecho cortes en el que no recordaba, marcas profundas y erráticas que parecían formar algún tipo de símbolo, un lenguaje oscuro que no reconocía. Intenté limpiarme, pero la sangre se negaba a desaparecer, como si se hubiera adherido a mi piel. Horas más tarde, cuando los primeros rayos de sol se filtraron por las ventanas, abandoné la morgue sin avisar a nadie. No volví allí, ni intenté averiguar qué había sucedido realmente esa noche. Decidí ignorar el informe que debía presentar y aunque sabía que en algún momento alguien me preguntaría por el caso 3127, no tenía respuestas, solo preguntas que nadie debía hacerme jamás. Desde entonces, las noches son un tormento.
Mi sueño es frágil, poblado de susurros y figuras oscuras que me observan desde las sombras. A veces, despierto con el sonido de un teléfono que no existe y siento que alguien está observándome desde la esquina de la habitación. Me repito una y otra vez que fue solo una ilusión, un mal sueño provocado por el cansancio, pero en el fondo sé la verdad. Hay cosas en este mundo que no pueden ser explicadas y cada vez que escucho el eco de una llamada que nunca realicé, recuerdo aquella noche en la morgue y el terror que se adhirió a mi piel, tan profundo como la propia muerte. No sé a quién llamé esa noche, ni con quién hablé, pero sé que en algún lugar, en alguna forma, algo me sigue observando, esperando el momento para reclamar lo que le pertenece. Desde entonces, no soy el mismo. Me he convertido en un hombre perseguido por algo que no puedo nombrar, un testigo de un horror que va más allá de la muerte. A veces, en las noches de insomnio, escucho el eco de una voz que me susurra desde el otro lado, recordándome que la muerte no siempre es el final, y que, a veces, lo que nos espera más allá es peor que cualquier cosa que podamos imaginar. El frío de la morgue se había vuelto un compañero habitual, una presencia inevitable que se filtraba bajo mi bata blanca y se instalaba en mis huesos, como un recordatorio constante de la muerte. Pero aquella noche, el frío tenía un peso distinto, una densidad que se aferraba a mi piel como si tuviera la intención de quedarse. Me llamo David Cifuentes y he trabajado como médico forense por casi 15 años. He visto cuerpos en todo estado imaginable, desde los que se conservan como si simplemente estuvieran dormidos, hasta aquellos que el tiempo y la naturaleza descomponen en formas indescriptibles. La muerte, pensé, no tenía ya secretos para mí. Sin embargo, siempre existe una excepción, un instante en que lo cotidiano se quiebra y revela un abismo de horror que uno nunca imagina tener que enfrentar. Esa noche había recibido el cuerpo de una joven. Según el informe policial, había sido hallada en un callejón cercano a su casa, sin signos de violencia evidente. Tenía 20 años y un semblante plácido, como si hubiera expirado en medio de un sueño tranquilo. Recuerdo que el oficial a cargo del caso, un tipo robusto y lacónico, me miró con una expresión que no supe leer. Se limitó a decirme, «Ánimo, Doc. Hoy va a necesitarlo». Mi rutina era meticulosa y metódica. Al llegar al laboratorio, revisé los formularios, verifiqué la documentación y, finalmente, abrí la bolsa negra. El rostro de la joven estaba tan intacto, tan sereno, que por un instante me detuve, incómodo ante su belleza casi incorrupta. En la frialdad de ese lugar, su piel había adquirido una palidez que hacía juego con el blanco de la morgue, como si la habitación hubiera reclamado una pieza más de su colección inerte. No había nada particularmente inquietante en su cuerpo, al menos al principio. Pero cuando me dispuse a iniciar la autopsia, sentí una punzada en la nuca, un escalofrío que subió por mi espina dorsal. Lo descarté como el producto de la falta de sueño. Tenía 3 turnos seguidos, y los cuerpos comenzaban a confundirse en mi memoria, como fantasmas que reclamaban atención. Inicié el procedimiento habitual. Abrí el tórax, documenté el estado de los órganos y examiné su corazón. Todo estaba en orden, sin signos de trauma interno. Entonces noté algo extraño, había una ligera humedad en los párpados de la chica. Era como si hubieran lagrimeado, un detalle casi imperceptible. Revisé sus ojos más de cerca y me di cuenta de que las pupilas estaban dilatadas. Aquello no tenía sentido. Sin signos de intoxicación o de algún otro factor que explicara esa reacción, lo anoté en el informe y me dispuse a continuar. Al mover el cuerpo para examinar la espalda, sentí como si algo se hubiera movido dentro de ella, una reacción sutil pero tangible. Pensé que quizás se trataba de un espasmo post-mortem, un reflejo involuntario de los músculos que aún no habían perdido toda su energía. Sin embargo, al volverla a su posición original, noté que el cuerpo parecía estar ligeramente más tibio. No podía ser. Las temperaturas en la morgue se mantenían bajo cero, y era imposible que un cuerpo sin vida generara calor. Aquella anomalía no se ajustaba a ninguna explicación médica que conociera.
Desconcertado, decidí tomar un descanso, lavarme las manos y despejarme un poco. La morgue tiene un ambiente peculiar en las noches, el silencio es casi absoluto, y la falta de ventanas hace que pierdas la noción del tiempo. La única compañía son los ecos de tus propios pasos y el zumbido constante de los refrigeradores que guardan a los muertos. Cuando regresé al laboratorio, el cuerpo de la joven parecía haber cambiado de posición. Su brazo derecho, que yo había dejado reposando a un lado, ahora estaba cruzado sobre su abdomen. Mi corazón se aceleró, pero traté de calmarme. Quizá lo había movido sin darme cuenta, en ese estado casi automático en el que caes después de tantos años de hacer lo mismo. Volví a colocar el brazo en su posición original y me dispuse a suturar las incisiones. Al pasar la aguja por la piel, sentí un leve temblor bajo mis dedos. Esta vez, no fue algo que pudiera atribuir al cansancio o a mi imaginación. La piel de la chica parecía responder a mis movimientos, contrayéndose ligeramente como si intentara alejarse del frío contacto del acero. Entonces, sucedió. Los párpados de la joven comenzaron a temblar, y en un parpadeo involuntario, se abrieron por completo, revelando un par de ojos que me miraban con una intensidad desconcertante. Me quedé congelado, incapaz de moverme, mientras sentía que el mundo entero se desmoronaba a mi alrededor. De repente, la chica inhaló profundamente, como quien emerge de un largo sueño. El sonido de su respiración rompió el silencio, y supe, con una certeza desgarradora, que estaba viva. El latido de mi corazón retumbaba en mis oídos, y cada fibra de mi ser me gritaba que saliera de allí, que corriera tan lejos como mis piernas pudieran llevarme. Pero estaba atrapado, enraizado en mi propio horror. No fue hasta que ella intentó incorporarse que logré reaccionar. Retrocedí varios pasos, casi tropezando con la mesa de instrumentos. Ella me miraba, con los ojos desorbitados y el cuerpo temblando, como si no comprendiera lo que estaba sucediendo. Sus labios se movieron, balbuceando algo ininteligible, mientras sus manos se aferraban al borde de la mesa. ¿Dónde estoy?, murmuró, con una voz apenas audible. La pregunta me golpeó como un mazazo. No sabía qué decirle. ¿Cómo le explicas a alguien que, según todos los registros, debería estar muerta? Sentí un sudor frío en la frente y el impulso de ayudarla se enfrentaba al miedo primitivo de huir. Pero algo en sus ojos me hizo quedarme. Ella empezó a temblar y sus ojos se llenaron de lágrimas. Su cuerpo entero parecía luchar contra el entorno, como si la morgue la rechazara. Fue entonces cuando noté las marcas en su cuello, finas líneas de color púrpura que antes no había visto. Me acerqué, con cautela, y noté que esas marcas formaban patrones, como si hubieran sido hechas a propósito, líneas que se cruzaban y volvían a unirse, creando un dibujo indescifrable. Mientras intentaba comprender el significado de aquellas marcas, la chica me miró fijamente y sus labios formaron una palabra que me dejó helado: ayúdame. Su voz era un susurro, un ruego desesperado que parecía venir desde un lugar más allá de nuestra comprensión. No había lógica en aquello. No había ciencia que pudiera explicarlo. Con manos temblorosas, la ayudé a sentarse. Ella estaba débil y cada movimiento parecía costarle un esfuerzo titánico. Su piel, antes tan fría, había recuperado una tibieza inquietante, como si la vida estuviera regresando a ella de manera fragmentada. Cada vez que la tocaba, sentía un hormigueo, una sensación de familiaridad y rechazo al mismo tiempo. Le ofrecí una manta, y mientras la envolvía, pude ver cómo su rostro cambiaba. Una expresión de terror absoluto cruzó su cara, y ella se aferró a mi brazo con una fuerza que no pensé que tuviera. Antes de que pudiera preguntar qué sucedía, ella gritó, un grito desgarrador que resonó en las paredes de la morgue, haciendo vibrar las bandejas y los instrumentos quirúrgicos. Retrocedí, aturdido, mientras ella se levantaba de la mesa con movimientos torpes, como una marioneta que recién aprende a caminar. Se tambaleó hacia la puerta, y al llegar a ella, se detuvo y se giró para mirarme una última vez. Sus ojos, ahora vidriosos, reflejaban algo más que desesperación. Había un destello de odio, una furia que parecía estar dirigida hacia mí. Y entonces, sin más, se desplomó. Corrí hacia ella,
pero ya era demasiado tarde. Su cuerpo yacía inerte en el suelo y cuando toqué su cuello no había pulso. Intenté reanimarla, pero sabía que era inútil. No había latido, ni respiración, ni rastro de vida. Solo quedaba la muerte, la misma que parecía haberse burlado de mí minutos antes. Me quedé allí, sentado junto a su cuerpo, incapaz de moverme o pensar. La realidad se había desmoronado, y con ella, cualquier sentido de normalidad que pudiera haber tenido. Me quedé allí, contemplando el rostro de aquella chica, sin comprender qué había sucedido realmente. A la mañana siguiente, los oficiales encontraron el cuerpo donde lo había dejado. Me interrogaron, preguntaron si había visto algo fuera de lo normal. Mentí, por supuesto. Nadie creería la verdad. Nadie querría saber que, en la morgue, hay algo más que cuerpos inertes, que a veces la muerte es solo un velo, un portal que se abre y se cierra a voluntad, reclamando a quienes deciden cruzarlo. Y desde entonces he dejado de dormir. Cierro los ojos y veo sus ojos. Siento su aliento helado y escucho su ruego como un eco que me persigue en la oscuridad. Sé que ella está allí, en algún lugar, esperando, observando. Y sé que algún día, cuando menos lo espere, volverá a reclamar lo que le pertenece. La muerte, descubrí aquella noche, no es el final. Es solo el comienzo de un horror que persiste, un horror que te observa desde el otro lado, esperando el momento justo para hacerte despertar en su gélido abrazo. Si disfrutas de los relatos, te invitamos a apoyarnos con un like y un comentario, ya que eso nos ayuda muchísimo. Además, si aún no estás suscrito o suscrita, te animamos a formar parte de la comunidad del terror. Muchas gracias por escucharnos y por tu apoyo.